Yo no sé en qué momento llegó Jesús a interrumpir su vida, hermano. Cuando usted estaba ya resignado a esa vida, resignado al sufrimiento, resignado a la escasez, resignado a su trabajo de todos los días, hermano. Yo no sé en qué momento Jesús llegó e interrumpió su vida. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús llega a la vida de alguien, hermano, gloria al Señor, y la interrumpe, es para algo mejor. Pedro, hermanos, ya no siguió siendo el pescador. Siguió siendo, hermanos, un pescador de almas. Pedro quedó plasmado en la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se atravesó en su vida. Jesús llegó a Pedro y le dijo: ven, sígueme. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, hermanos, ya no venimos a ser las mismas personas. Aunque querramos seguir siendo los mismos, ya no podemos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya llegó a interrumpir nuestra vida, a decirnos: basta ya lo que haces, ven, sígueme. ¿Cuántos dijeron: heme aquí, Señor? Yo no sé qué estaba haciendo usted cuando Jesús llegó. Tal vez no en persona, ¿verdad? Pero Jesús llegó a su vida cuando una persona le fue a predicar el evangelio. Y desde ese momento, hermanos, su vida fue cambiada. La vida de Pedro fue cambiada. ¿Por qué? Porque Jesucristo llegó a interrumpirle esa vida rutinaria que tenía. Amén. Yo no sé si a usted se la interrumpió, pero a mí la interrumpió para algo mejor. Interrumpió mi vida, hermanos, de tristeza, de dolor, de amargura, de resentimiento, quizás hasta de odio. Y cuando Jesús llegó a mi vida fue para hacer un cambio diferente. Fue para llamarme a algo diferente. Cuando Jesús nos llama, hermanos, interrumpe esa vida para algo inexplicable. Lo que hizo Pedro, hermanos, ni por cerca le pasaba en la mente a Pedro lo que él iba a llegar a hacer. Ni por cerca llegó a pensar que al seguir a Jesucristo su vida iba a tener un giro de 360 grados, hermano. Todo lo que Pedro pudo hacer, cuando Jesús nos llama, hermanos, nos hace primeramente, dice que él llegaba y predicaba y todos le oían. Sus discípulos iban detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque iban oyendo cómo Jesús predicaba, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo se fue al cielo, gloria al Señor, los que se quedaron con la misión en la tierra fueron sus discípulos. ¿Para qué el Señor nos ha llamado a nosotros? ¿Para qué el Señor nos ha estado capacitando? Ayer en el culto familiar hablábamos algo importante que decían: ¿en qué iglesia le dan 7 días de culto? ¿En qué iglesia se están interesando en capacitarlos, en darles instituto bíblico prácticamente gratis? ¿En qué iglesia, hermanos, hacen vigilia cada 8 días y ayunos y escuela dominical? Hermanos, está un poco difícil. Encontré una persona que estaba tan contenta porque su iglesia abría 3 días a la semana, hermanos. Si yo digo, debería yo de estar brincando en una pata porque yo tengo 7 días de culto y a veces no venimos los 7 días, hermanos, gloria al Señor. Y hay gente que se alegra porque tiene 3 días a la semana. En este mensaje yo me preguntaba: ¿para qué Jesús nos ha llamado? ¿Para qué Jesús llegó a interrumpir mi vida? Nosotros no podemos llegar a ser los mismos, hermanos, desde que Jesús llegó. Dice un canto que cuando Jesús pasa, ¿verdad? Todo se transforma, se va la tristeza y viene la alegría. ¿Cuántos se lo saben? Dice: Jesús está pasando por allí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. ¿Cuántos son alegres, hermano? Es que cuando Cristo llega a nuestra vida, hermanos, ya no podemos ser iguales. Cuando Cristo llega, hermano, gloria a Jesús, viene para algo mejor. ¿Sabe por qué nosotros no despegamos del suelo? Porque no hemos creído y no hemos seguido verdaderamente a Cristo. ¿Sabe por qué nosotros seguimos hundidos, hermanos, todavía? Bueno, nosotros no, los que no están presentes. ¿Por qué, hermanos, siguen en la queja, en la angustia, en el dolor, en la depresión? ¿Sabe que yo leía, hermanos, que lo principal de las enfermedades empiezan de adentro? Cuando no hay paz, cuando hay odio,
cuando no hay alegría, hermanos, dice que ahí empiezan todos los achaques. Pero como Cristo llega al corazón, hermano, dice que todo se transforma. Hay alegría, hay paz, hay gozo, hermanos, gloria al Señor. Y esa es la vida que Cristo Jesús ha venido a darnos a nosotros. Dice que Jesús iba pasando, hermanos, iba caminando por el mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Eran hermanos en la carne, no hermanos en Cristo, porque ellos pues habían oído de Cristo, habían oído, pero ellos aún no habían seguido a Jesucristo. Entonces ellos eran hermanos en la carne, dice, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Miren el 20, ellos entonces dejando al instante la red. A mí me gustó mucho este pedacito que dice al instante. ¿Cuánta gente viene y le dice, acepta a Jesucristo, tu vida va a cambiar, Dios tiene algo especial para tu vida, acéptalo? Hoy no estoy preparado, tal vez mañana. Hay gente que está tan necesitada en su alma, en su corazón, de un cambio, hermanos, pero no quieren dejar su vida rutinaria. Y Jesús está pasando al lado de ellos y no los quieren aceptar. Nosotros démosle gracias a Dios porque cuando Cristo llegó a nuestro corazón, hermanos, le dijimos, Señor, queremos aceptarte. Me gozo cuando veo a la gente que viene y acepta a Cristo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque entonces Jesús está pasando por ahí. Entonces Jesús le está diciendo, ven, sígueme. De todos los que Jesús le ha dicho, ven, sígueme, ¿dónde están? No muchos están. Porque no es al instante que ellos deciden seguir a Jesucristo. Yo no sé qué necesidades tendría Pedro porque era pescador, dice, o sea que él estaba trabajando. Él trabajaba y todos los que trabajamos es para suplir nuestras necesidades, para suplir nuestra casa, nuestros hijos. Pero él dice que al instante dice que le siguió. Cuando Jesucristo llega al corazón de nosotros, hermano, el cambio es al instante, Él toca al instante. Él cambia ese corazón duro, hermanos, por un corazón sensible en el momento. Porque ¿quién se puede resistir, hermanos, al poder de Jesucristo? Dígame, ¿quién se puede resistir a la presencia divina del Señor? Nadie. Hermano, Jesucristo hubiera podido llamar a Anás, a Caifás, hubiera podido ir a agarrar a hablarle a los sacerdotes, a uno de esos cabezones que se le puede decir que están en un buen puesto. Pero no les fue a hablar a ellos, no les fue a decir a ellos, sígueme. Le fue a decir a Pedro, le fue a decir a su hermano, sígueme. Porque dice la palabra que de lo más vil y menospreciado del mundo el Señor escoge para avergonzar a los sabios, hermanos, gloria al Señor. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo para que el Señor nos llamara? ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos, pudiendo el Señor haber llamado al presidente, al secretario, al diputado, a cualquiera de los más importantes? No, el Señor fijó su mirada en usted. Fijó su mirada en mí, hermanos, nosotros que somos pecadores, pero Él dice que nos saca a nosotros para levantarnos, para mostrar, hermanos, que el poder que Él tiene, el mismo poder que Él tuvo para cambiar a Pedro, hermanos, podía haber, era el mismo poder para cambiar a uno de los sacerdotes, pero lo hizo con Pedro, hermano. Lo hizo con usted, lo hizo conmigo. Y aquí estamos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tiene un propósito para su vida. Él no vino a que usted le recibiera para que siguiera en el mismo lugar donde usted estaba. ¿Cuántos de nosotros llegábamos del trabajo, hermanos, a tirar los zapatos, a acostarnos, a poner los pies para arriba y a poner su televisión y a ver tele? Era la rutina de todos. ¿Cuántos hacíamos eso? Pues todos, porque lo primero que hacemos al llegar a nuestra casa es quitarnos todo, hermanos, y buscar algo donde irnos a sentar, irnos a acostar. Pero nosotros ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo primero que hacemos es ir corriendo y decimos, ya es tarde, me voy a echar un baño, me voy para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo tiene ahí algo en su corazón. Jesucristo ya hizo un cambio en su vida. Ya no necesita decirle a su mujer, apúrate, vámonos, ya su mujer está lista. Porque Jesucristo ya llegó a hacer un cambio a su corazón.
y sigue transformándonos, porque a Pedro en ese momento lo llamó, pero Pedro se fue capacitando conforme iba siguiendo al Señor. Los discípulos se fueron capacitando, hermanos, a través de que iban con el Señor, lo oían hablar, hermanos, miraban cómo predicaba, cómo se expresaba, hermano, gloria al Señor, y así ellos se fueron capacitando, hermanos. ¿Por qué? Porque un día el Señor ya no iba a estar con ellos, porque un día la misión de ellos era ir y predicar el evangelio de todo lo que ellos habían aprendido. Nosotros ya fuimos tocados por el Señor y estamos aquí. Pero ¿para qué estamos aquí en la iglesia, hermanos? Para venir a sentarnos, para venir, hermano, a decirle todas nuestras necesidades todos los días, la misma historia a Dios todos los días, o para decirle, Señor, aquí estoy. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en mi vida? ¿Sabe por qué no despegamos en el llamado que el Señor nos ha tenido? Porque primero están todos nuestros problemas. Hasta que se solucione mi problema, Señor, yo voy a agarrar un puesto del cargo que me quieran dar. Hasta que yo pague todas las deudas, Señor, y deje de trabajar de noche, me voy a congregar. Por esta razón, hermanos, hay mucha gente, hermanos, que no saben qué están. Se aburren rápido del evangelio. Ya no quieren, dice, ay no, hermana, estaba mejor en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo pasó, pero usted nunca le abrió su corazón. Porque Jesucristo llegó por ahí, hermanos, pero nunca le dijo, sí, Señor, te voy a seguir, como le dijo Pedro. Al instante dice que Pedro le siguió. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando a mí me hablaban, yo estaba un poquito dura de corazón. A mí me hablaban mis abuelitos y yo les jugaba la vuelta, hermanos. Y ellos me hablaban. Mi abuelito me ponía a leer la Biblia diciéndome, mija, yo ya no alcanzo a leer, haceme favor, léelo, pero léelo en voz alta, me decía, porque ya no muy oigo. Era plan con maña, pero mi viejito así me fue poniendo a leer la Biblia. Mija, ya no leo muy bien, decía, pero decirlo fuerte porque no oigo mucho. Y me ponía a leer y decía, ay Dios mío, y me ponía a leer capítulos enteros, hermano. Créame que pues como yo no era cristiana, la verdad a mí me costaba que se me quedara algo de ahí, porque yo aún no había aceptado a Cristo y leía y decía, ay, qué aburrido, el viejito no se aburre. Y yo le decía, ya abuelito, no mija, todavía te falta el otro y todavía te falta el otro. Hermanos, pero cuando Cristo llegó a mi vida, hermanos, no hubo otro poder más grande que el poder de Dios, hermano, tocando y quebrando mi corazón. Cuando Él llegó de verdad a mi corazón, hermano, gloria al Señor, mi vida ya no fue la misma y nunca más va a ser la misma. Aunque Él sigue cambiando mi corazón cada día, hermanos, Él sigue moldeándome a su imagen, Él sigue haciéndome, Él sigue restaurándome, hermanos, porque no he terminado de cambiar. El Señor, gloria a Jesús, ha venido cambiando mi corazón. Pero cuando Él llega, hermanos, nadie se puede resistir. Cuando Él toca, hermanos, nadie le puede decir que no, hermano, gloria al Señor, porque el poder de Dios es grande. Porque el poder de Dios, hermanos, es inimaginable, no se puede describir todo lo que Dios hace con uno. Así fue llamando, dice, a los demás discípulos. A los demás discípulos los tenían, hermanos, en una hamaca soplándolos, o estaban ellos jugando pelota. No, todos los discípulos eran ocupados. Todos a los que Él llamó estaban haciendo algo. Él no va a llamar a gente, hermanos, perezosa. Él llama a gente ocupada, a gente trabajadora, hermanos. Y dice, ay no, hermanita, yo no tengo tiempo, yo viera cómo trabajo. Pues sí, pero a usted Dios lo quiere llamar, Dios lo quiere usar. ¿Por qué? Porque Él llama a gente ocupada, hermanos, gloria al Señor. Si no, ahí están los discípulos a quien Él llamó. Pedro no estaba de haragán, Pedro estaba tirando la red, Pedro estaba trabajando. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos de aquí estamos tirando la red?
¿Cuántos de nosotros estamos haciendo la labor, hermanos, de ganar estas almas? La red, hermanos, gloria al Señor, es la palabra de Dios que se le tira, hermanos, gloria al Señor, a ese mar tan grande que es el mundo. A ese mar, hermanos, a cual está allá afuera lleno de peces. Dice que esos peces pueden ser buenos o malos, pero cuando se agarran en la red, hermanos, empiezan a escoger. Aquel pescador que agarra alguno de los peces, hermanos, no todos los peces se comen. Hay peces que son comestibles y hay peces que no se comen. Así viene uno, hermano, uno tira la palabra del Señor a aquellas personas, hermano, pero hay personas que la agarran y hay personas que no, pero nuestro trabajo es seguir llevando la palabra. Es seguir predicando el evangelio, es seguir diciéndole a las almas, hermanos, que hay un Cristo de poder, hay un Cristo que está pasando por ahí, que quiere cambiar su vida, que quiere transformar su corazón, que quiere sacarlo de la miseria. Gloria al Señor. Es necesario que nosotros sepamos, hermanos, a qué Cristo predicamos. Mucha gente tiene miedo de predicar a Cristo, y es que no es cosa fácil. Podemos hablar de cualquier cosa, hermanos, pero la palabra del Señor es lo más delicado que puede haber, porque no podemos decir cualquier cosa. Pero qué lindo, hermanos, cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene poder para cambiar las vidas. En la historia está la vida de Pedro. Ahí está, hermano, plasmado. ¿Por qué? Porque sí hubo un cambio en su vida. Y Pedro no fue perfecto. Recuérdese que cuando Jesucristo iba a ser entregado, Pedro lo negó. ¿Cuántas veces hemos negado a nosotros al Señor? ¿Cuántas veces nosotros lo hemos negado con amistades? O negarlo, hermano, con el simple hecho de no querer servir en su obra. Usted ahí lo está negando. Cuando le dice, hermana, ¿quiere ser servidora? Ay, no, hermanito, es que yo no puedo. Usted está negando, hermanos, a Jesucristo con el decir yo no puedo. Si la misma palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo. Si la misma Biblia nos dice, hermanos, gloria al Señor, que con el Señor somos más que vencedores. Que todo lo que nos propongamos en el nombre de Jesús nos será hecho. Todo lo que pidamos en Él, hermano, lo vamos a recibir. Si nosotros verdaderamente creyéramos la palabra, hermanos, nosotros no estaríamos como estamos. El cambio fuera aún más grande. Dios ha mostrado su misericordia para con nosotros. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Usted está vivo hoy. ¿Usted cree, hermano, que está vivo porque usted supo manejar bien hoy? No, porque el ángel de Jehová acampó alrededor suyo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo tiene aquí en la tierra con una misión. No nos vamos a morir, hermano, hasta que cumplamos la misión que Cristo nos ha dejado. No nos vamos a ir. Un día estaba cantando yo la alabanza y nunca se me olvida. Una alabanza que dice, llévame, oh Cristo, sí, llévame. Cuando usted tal vez está desconsolado, decepcionado, angustiado, preocupado, afligido, usted quiere que el Señor se lo lleve. Ay, Señor, ahorita me arrepiento, me pongo bien contigo, pero llévame, Señor, ya no quiero esta vida. Y estaba yo cantando, llévame, porque la hermana Elisa también tiene problemas, para que lo sepa, porque pues algunos dirán, la hermana Elisa pues toda la vida la miro así, nunca he tenido, no, hermanitos, pero yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Cristo, hermanos, me ayuda, yo sé que Él me saca adelante, hermano, porque mi confianza está en Dios. Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, dice la palabra, que lo hemos de recibir. Y estaba yo ese día cantando esa alabanza, llévame, oh Cristo, sí, llévame, llévame, Señor, junto a ti. Y me dice un hermano, haragana. Y yo me volteo y le digo, ¿por qué? Nada de que llévame, porque Cristo todavía no ha terminado la obra en usted. Usted necesita seguir trabajando para el Señor. Usted necesita seguir ganando almas para Cristo. Nada de que llévame. A Dios flojera y póngase a cantar otra alabanza, pero nada de que llévame. Así pasa, hermanos. A veces nosotros ya nos queremos ir con el Señor, pero nuestra misión aún no ha terminado.
Nuestra misión todavía está aquí y hasta que la cumplamos, hermano, el Señor dirá si nos lleva o nos manda a traer, ¿verdad? Pero hermanos, lo importante es saber para qué estoy yo aquí en la tierra, para qué el Señor me llamó. Realmente yo ya vi que Jesús pasó por acá conmigo. Realmente yo ya acepté a Cristo. ¿Se ha hecho usted esa pregunta, hermano? ¿Verdaderamente yo he aceptado a Cristo? Porque aquel que acepta a Cristo, hermanos, no puede estar diciendo, no puedo, ay, no puedo. El que ha aceptado a Cristo, hermano, sabe que si Él está con usted, usted todo lo va a poder lograr. Si Él está a su lado, yo no sé si alguien entendió, pero si Él está con usted, usted todo lo puede lograr en su nombre. Amén. Hablaba con una hermana esta semana y me contaba su testimonio, hermanos. Tengo la bendición de poder oírle a la gente cuando llama de la radio y le presto atención. Una muchacha me dijo, qué bueno que pueden contestar las llamadas de la radio, porque hay muchas radios que dan como 3 números de teléfono y ninguno contestan. Yo, dijo, llamé a una radio secular, me dijo, y ahí pedí consejería, me dijo. Imagínese usted en una radio secular, porque una radio cristiana no le contestaba. Y me dijo, qué bueno que ustedes pueden contestar, dijo, porque hay mucha gente, dice, desesperada, a punto de quitarse la vida, que necesita que alguien le escuche. Y gracias a Dios doy, hermanos, porque pude platicar con esta hermana y la hermana se desahogó y me dice, hermana, si usted supiera la necesidad tan grande que yo tenía de hablar con alguien. Claro que me preguntó que cuántos años yo tenía. Diría, no le voy a contar mi problema a una muchacha de 15, 20 años, ¿verdad? Porque ¿qué le iba a entender? Y me dice, le digo, hermana, pero es que ¿sabe qué, hermana? Le dije, el asunto está sencillo. Deje que Jesucristo entre a su vida. Ese es el asunto, deje que Cristo entre a su vida. Hermana, pero es que soy cristiana. ¿En dónde se congrega? No me congrego. Hermanita, le digo, Jesucristo es vivo y es real, pero usted tiene que buscarle, tiene que amarle, tiene que congregarse, tiene que entregar verdaderamente sus cargas a Él. La hermana se puso a llorar, hermana, y empezamos a orar por el teléfono, hermano, sin mentira, casi me llevé 35 minutos con ella. Y yo me puse a meditar y digo, ¿cuánta gente dice que es cristiana, hermano, y realmente Cristo no está dentro de ellos? ¿Cuánta gente dice, yo soy cristiana, dice, pero pregúntele usted, hermano, cuántos días se congrega? Le dicen que ninguno. Dele palmas al Señor porque usted puede venir a la iglesia, hermano. Dele gloria a Dios, hermano, porque usted puede decir, yo soy cristiano. Los que van al instituto saben qué quiere decir cristiano, ¿verdad? Seguidores de Cristo, hermanos. El cristiano es seguidor de Cristo porque seguimos a Jesucristo, nuestro único y verdadero ejemplo. El único ejemplo, hermanos, del cual nosotros nunca nos vamos a arrepentir de seguirle, porque Él ha dejado huellas en nuestras vidas. Porque vale la pena servirle al Señor, hermanos. ¿Cuántos creen que vale la pena servirle al Señor? Quiero dejarles con esta pregunta en su corazón. ¿Estoy en realidad en Cristo? ¿Estoy en Cristo verdaderamente? ¿Estoy buscando a Jesucristo? Cuando Él pasó por mi vida, ¿realmente yo le he aceptado? Y le seguí y le sigo todavía, porque muchos le siguieron, pero lo dejaron. Muchos empezaron, pero no terminaron su carrera. Aunque cuando Cristo pasa verdaderamente y aquella persona realmente abre su corazón, es difícil dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque no podemos vivir sin el Señor. No podemos vivir sin Jesucristo. Él no es nuestra vida, Él es nuestra salud, Él es nuestra salvación, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra paz, hermano. Gloria al Señor. ¿Qué más les puedo decir que Él es para nosotros? Es difícil dejarle. La otra pregunta es, ¿estoy realmente en mi llamado? Mucha gente, hermano, le preguntan usted a los niños, ¿qué quiere ser cuando sea grande? No sé.
Es lo que dice. No sé, pregúntele usted a un niño. Es raro el que dice, aunque no sepa qué es eso, pero dice, mi hija tenía 5 añitos. Dice, yo quiero ser como esos que hacen esos edificios. Estábamos allá en el centro. ¿Tú quieres ser albañil? No, dice, estos que hacen los dibujos para esos. Imagínese una niña pequeña. Oh, tú quieres ser arquitecta. Eso quiero ser. Por lo menos ya tenía en su mente qué quería hacer, hermano. Cuando uno viene a los caminos de Cristo, hermano, del Señor, uno viene a los pies del Señor, hermano, uno quiere ser de todo. Uno quiere barrer, uno quiere salir a evangelizar, uno quiere hacer de todo. Pero ¿qué es en realidad lo que usted quiere ser? Hermano, predique. Ay, no, hermano, yo no estoy capacitado todavía. Después, hermanito. Hermano, le voy a dejar un especial para que cante. Ay, no, hermanito, no. Cuando me aprenda los cantitos, hermano, voy a cantar. Hermano, mire, le vamos a dejar el cargo de presidente de caballeros. Ay, no, yo no tengo paciencia. ¿Qué es su propósito, hermano? ¿Qué es lo que usted quiere ser en el Señor? ¿Cuál es su llamado? ¿Le ha preguntado al Señor, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué soy útil? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti, Señor? ¿Alguna vez usted le ha preguntado eso al Señor? Porque mucha gente no sabe, hermano, para qué el Señor lo ha llamado. Él nos ha llamado para impactar al mundo, hermanos. Él nos ha llamado para predicar el evangelio, para ir, hermano, a dar vida a aquel que está muerto en el espíritu, para levantar, hermano, gloria al Señor, al que está caído, para dar ánimo al desalentado, para fortalecer a los débiles. El Señor nos ha llamado para muchas cosas, hermanos. Hay muchas mujeres desconsoladas, así como muchos hombres desconsolados. Hombres, hermano, ya grandes de edad, que están buscando cómo matarse porque dice que no le haya razón a la vida, porque Jesucristo no ha pasado todavía con él. Pero cuando él pasa, hermano, el Señor cambia a ancianos, jóvenes y niños, hermano, porque hay poder en la sangre de Jesús, hermano, porque el impacto de él es grande en nuestra vida. Aleluya. Yo sé que Dios está en este lugar. Yo sé que Jesucristo está pasando ahí donde usted está sentadito. Jesús está tocando los corazones, hermanos. Y aunque usted ya sea cristiano, dígale, Señor, ¿por dónde me quedé? Ya me quedé atrás, Señor. No he caminado lo suficiente. ¿Por dónde voy, Dios mío? Dime. Pregúntele al Señor, Señor, ¿en qué lado me quedé que no he avanzado? Jesús está aquí, hermanos, extendiéndonos sus brazos y diciendo, vente de nuevo, aquí estoy. Aquí, hermanos, podemos encontrar realmente la paz, el consuelo que Dios nos da, porque nosotros no podemos encontrar paz ni consuelo en ningún otro lado. Yo los invito, hermano, gloria al Señor,